¿Qué tal, amigos? Buenos días, gracias por su compañía en su programa a las 9 con usted de C7 Jalisco, gracias por su presencia con un tema que estoy segura va a resultar verdaderamente interesante para todos ustedes, porque continuamos con la serie Parejas Legendarias. Voy a pedirles a mis compañeros allá que cierren por favor el micrófono de allá, sí, estoy oyendo sin estéreo los comandos de allá y los de acá. ¿Podemos cerrar por favor, Claudia? Ahora sí, muchas gracias. Sí, es que tú sabes lo que es estar escuchando dos cosas a la misma vez. José María, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Es como si estuviera uno en el mercado, ¿verdad? Sí. De pronto pasa, gracias, ya, ahora sí ya. Perfecto, muy bien. Bueno, les decía que confío en que este programa sea muy interesante para todos ustedes porque vamos a seguir con la línea de las parejas legendarias. Y hemos hablado de parejas que llegan hasta la muerte por amor, pero también las parejas legendarias tienen que ver con rupturas dolorosas, con rupturas que terminan incluso con una parte, se muere una parte de la pareja al separarse. Y bueno, hemos estado celebrando y conmemorando el centenario, el aniversario número 100 del nacimiento de Octavio Paz. O sea que es muy oportuno ahora hablar de una pareja que sin duda resulta polémica, altamente polémica, de dos figuras geniales, diríamos, Elena Garro y Octavio Paz. Esta es la figura de la cual vamos a hablar hoy. Esta es la pareja legendaria, sin duda, de la que hablaremos en nuestro programa a las 9 con usted, a propósito de este centenario, a propósito de la obra de una mujer gigantesca, comparada con Sor Juana Inés. Se habla de la segunda gran mujer escritora de nuestro país. La verdad es que precursora del realismo mágico. Evidentemente, conforme uno va leyendo su obra, más se da cuenta con toda claridad de dónde están esos momentos que significan el principio, el nacimiento, la génesis del realismo fantástico, del realismo mágico, para ser explícita. Y ella es Elena Garro, tanto que el propio Octavio Paz rescata el manuscrito de ella de Recuerdos del Porvenir y escribe, y ahí está, siempre en la contraportada aparece esta frase de Octavio Paz diciendo: es la novela más perfecta que se ha escrito en la literatura hispanoamericana. Lo dice Octavio Paz, el mismo Octavio Paz, reconociendo el talento, la genialidad de Elena Garro. Octavio Paz no es para menos, sabemos, premio Nobel, y ese como poeta especialmente, y ensayista y demás. Pero bueno, pues hoy vamos a ver qué pasa entre dos figuras de este nivel, de esta dimensión. ¿Cómo estás? Muy buenos días, aquí contento de hablar de esta figura tan controversial que es Elena. Sí. Elena Garro es una mujer con un valor extraordinario, capaz de plantarse enfrente del más pintado para poder decir lo que ella pensaba, lo que ella quería. Y como dices, es una mujer que muy probablemente no ha sido muy comprendida o muy entendida y que tocó fibras hondas, profundas, sobre todo sí, entre el grupo de intelectuales que terminan como de... Por ahí hay un libro que se llama El asesinato de Elena Garro, sí, que no es que haya muerto asesinada, pero en realidad es como que... Sí. Afortunadamente hay resurrecciones, José María, y Elena Garro cada día recupera su dimensión de una gran escritora mexicana, extraordinaria. Y mira, se dice, los críticos que han analizado las obras y demás, la literatura hispanoamericana y mexicana en particular, pues hablan de cómo ella fue la precursora del realismo mágico. Y cuando lees analíticamente, así, con afán de compartir una novela como Recuerdos del Porvenir, aparecen las mariposas amarillas, que aparecerán posteriormente en Cine en Soledad, aparece esa crítica al cacicazgo que Rulfo va a tomar y que va a presentar en Pedro Páramo, aparece ese absurdo del resultado patético de la revolución y sus generales posrevolucionarios. Todo esto aparece en Elena Garro. Y tantas frases dichas, ¿no? Sí, ella sí. Entra incluso en el movimiento del 68, donde sí, empieza, y cuando uno ve una vida así como a lo largo ves una mujer hermosa, entiendo, muy por bella, por lo que dicen, una mujer bien plantada, con todo lo que tú quieras, y casada con una figura como Octavio Paz, y entiendo que nosotros decimos casada con una figura de Octavio Paz, sí, pero a lo mejor podríamos decir también Octavio Paz casado con una figura como Elena Garro, sí, que es una figura extraordinaria, que después, si vemos a lo largo de esto, es una mujer extraordinaria
que ella Sí. muere en un pequeño departamento en Cuernavaca, la van a meter allá con 17 gatos, entiendo, casi sola, cuidada sobre todo por su hija, y uno Su dice, hija, es que una vida difícil la de ella, sí, y muy, muy lastimada, digamos, muy lastimada. muy dolida. Muy dolida. Y bueno, haces bien, me gusta esta comparación que haces. Decimos, Octavio Paz casado con una mujer como Elena Garro. Sí, y Elena Garro casada con un hombre como Octavio Paz. Sí, ahora, cuando se conocen, ella es originaria de Puebla, Puebla de Los Ángeles, nace en 1920, Octavio en 1914, entonces estamos hablando de que se llevaban 6 años, y eran una pareja llena de ilusión, ¿eh? Los ves a los dos jovencitos, deben haberse fascinado uno con otro, supongo yo. Pienso que se pierden un poco las fechas porque veo Sí. por ahí que se casa en 1937, si Sí. ella nació en el 20, debería tener 17 años 17 cuando se años, casó. muy joven. Y Octavio 20 y algo. Entonces, realmente eran unos dos jóvenes que se conocen, que tienen, ahí están quienes nos siguen a través de la pantalla o de la red, pues dos jóvenes llenos de ilusiones, muy inteligentes, que se conocen y coinciden en una meta, en un amor por las letras, por la literatura, por el México contemporáneo. Entonces, bueno, tenían mucho en común. Yo siempre me pregunté en qué momento empezó esa rivalidad absurda que los lleva, si es que fue rivalidad. Yo estoy aquí anticipando porque quiero escucharte, José María. Y sobre todo esa parte porque ves todos los estudios que ella hace, que es extraordinario. Ella tiene título de Berkeley en Sí, letras, tiene sí. título de la universidad Sí. en diferentes. Es como Sí. que una mujer muy, muy, que estudia, que se dedica, y que ha sido muy criticada por las frases que ella hacía. Decía que cómo puede ser que los escritores en México se dignen de querer representar una queja contra el sistema o lo que sea, si todos viven y comen a través del sistema. Yo me imagino que todo esto debe de haber creado en ellos Sí. un rencor y un odio, Un y como vemos resquemor. luego, ¿no? En los artistas, que ese odio se convierte, como dicen, en un odio jarocho que después no puede terminar de expresarse, y ella queda completamente hecha a un lado. Anulada, sobre todo a partir del 68, que hay diversas versiones que se manejan, ¿no? Pero entre otras, esta crítica que ella hacía a la intelectualidad mexicana, que pretendía una militancia política y que finalmente muchos estaban, y lo demostró después Octavio Paz cuando pues prácticamente hace alianza, ¿no? Y representa al intelectual aceptado socialmente, incluso le hacen homenajes y demás. Entonces todo esto a ella, una mujer llena de congruencia, le molesta enormemente. Brinca. Octavio Paz tiene miedo de que ella llegue cuando le están dando una conmemoración y dice es capaz de venir aquí y hacer una escena terrible. Entonces, sí. Era una mujer de controversia, pero imagina que ellos se conocen y con toda la ilusión una mujer a los 17 años empieza con un Octavio que empiezan poco a poco a escribir y a lograr en este principio del siglo pasado una figura, una imagen dentro de lo que esto es. Ella muy apoyada por Octavio, que creía en ella y que la apoyaba y le daba, y con toda la ilusión que esto implica. Sí, yo cuando leía sobre la forma en que Octavio Paz rescata los recuerdos del porvenir, la novela esta extraordinaria de Elena, pues digo, bueno, un hombre inteligente como Octavio Paz, sensible sin duda, y más en ese momento, en una juventud llena de ideales, pues qué importante su participación al lado de ella, hay que decirlo. Sí. Ahora, nos están indicando que es el momento de ir al corte, ya estamos motivados por mirar, por acercarnos, respetuosamente quiero decirle, aquí no se trata de hacer juicios, no se trata de tomar conclusiones, este es bueno, ella mala, ella buena, el malo, no, se trata de acercarnos a ver estas parejas legendarias, que no siempre termina bien ese amor como en otros casos, no es Romeo y Julieta, sin duda, esa separación tan dolorosa, separación que significa casi un enfrentamiento ideológico en un momento dado, qué dolor realmente. Pero vamos a ir al corte. Yo le recuerdo nuestros teléfonos 3030-5326 y 3030-5328, ¿vale? Para que usted nos llame, nos dé sus comentarios, sus opiniones y podamos conversar con usted aquí en C7. Corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos.
Bien, hoy estamos refiriéndonos a Octavio Paz y a Elena Garro, una pareja legendaria, sí, dolorosamente legendaria, podríamos agregar. Y bueno, mencionábamos a estas dos gigantescas figuras de las letras mexicanas y latinoamericanas, yo diría universales ciertamente. Y en fechas pasadas leía yo un interesantísimo artículo que escribe Carmen Libertad Vera y que, bueno, nos habla de cómo Octavio Paz llega en 1987 a Guadalajara, hay que recordarlo. Le entregaban el premio Jalisco a Juan Soriano y Octavio Paz estuvo presente. Y ahí en declaraciones él hablaba de que, aunque nací en México, decía, mis abuelos eran tapatíos de cepa. Hay que decirlo así, un artículo espléndido que tengo aquí porque realmente disfruté este artículo muy bien fundamentado y compilado y claro, de Carmen Libertad Vera. Un saludo para Carmen. Y bueno, hoy hablamos de la pareja, la legendaria pareja Elena Garro, y tiembla la situación, y Octavio Paz. Y tiembla la tierra. ¿Qué pudo haber pasado en esa joven pareja que inicia desde el punto de vista psicoanalítico? Tú imagina, vienen ellos, y entiendo, viene porque es interesante también los antecedentes que se dan ahí. Sí. Tenemos un Octavio Paz, que su abuelo era porfirista, de hueso colorado, y su padre, reaccionario, vamos a llamarle así, peleando con los zapatistas prácticamente, sale de su casa. Él crece con el abuelo, que era una figura muy fuerte, muy dura. Irineo Paz. Sin esa presencia paterna, y de una familia acomodada en aquel momento, por no decir cómo se manejaba en aquella época, una familia pudiente. Él estudia en el colegio Williams, toda la vida dice que él creció en Mixcoac. A veces este tipo de situaciones generan en las personas una visión donde podemos ver el mundo desde el punto de vista exclusivo de la persona acomodada, donde cree que todos viven igual y se sienten así. Elena es una figura, yo pienso, extraordinaria, porque ella también viene de una familia acomodada. Incluso van hablando como con sus bolsas Chanel y sus tacones altos. Sin embargo, ella siempre defendió a los indígenas por encima de todo y en contra del que se le pusiera enfrente. Uh-huh. Los dos inician una relación, y entiendo que en ese idealismo de la juventud, los dos van en pos de tratar de criticar un México de aquella época que se va moviendo y va peleando, voy a decir, saliendo de aquel porfiriato que venía manejando para entrar a una revolución y después tratar de buscar una identidad, y ellos se unen en esta parte como luchando en contra de aquello para tratar de defender una nueva visión de México. Y dándose cuenta de lo absurdo de esas premisas revolucionarias del reparto de la tierra que jamás terminó de hacerse, de todos estos fracasos, digámoslo así, de una revolución que además se utiliza en los discursos políticos, en la construcción de una identidad, en el arte especialmente, ¿no? Ellos pelean contra toda esta parte, y vamos a decir, Octavio Paz empieza a manejar una cantidad importante de ir en contra también de todo lo que pudiera haber sido ese sistema, pero Elena sistemáticamente se manifiesta en contra, pero se manifiesta en contra porque ella dice, yo no soy izquierdista, a mí me chocan los izquierdistas, pero tampoco soy derechista, y entonces es como que ella no pertenece lucha a ningún lado. No, y ella lucha porque ella lo que está diciendo es, quiero que a mis indígenas me los cuiden, que no los pongan en mal. Ella parece que en su infancia tenía una nana especial que era con la que ella establece una figura y un cariño extraordinario, y ella busca defender esa parte indígena. Lucha incluso y pelea con Octavio Paz. ¿Por qué? Porque piensa que Octavio abandona los ideales que los dos en la juventud venían manejando. Debe de haber un rompimiento ideológico en esta pareja. Octavio la apoya, la ayuda a que, o la anima a que ella siga escribiendo como una figura extraordinaria por lo que ella es capaz de escribir, y entonces Octavio se siente fascinado con el estilo que ella tiene, con la forma que ella va desarrollando. Pero siempre en las parejas, cuando inician con toda esta ilusión, tiene que haber una desilusión. No puede haber un conocimiento de la pareja mientras no se dé esta desilusión, porque yo no estoy conociendo a mi pareja, me estoy creando un ideal de ella, y necesito desidealizarla a ella, a él, para poder relacionarme con la verdadera persona. Y es cuando empiezo a integrar todos aquellos aspectos
que no me agradan, que no me gustan, sus incongruencias, sus incoherencias, los aspectos en los que él se manifiesta francamente negativo o mal o difícil. Y cuando voy descubriendo esta parte viene la desidealización. Es cuando la pareja verdaderamente tiene la posibilidad de desarrollar una verdadera intimidad. Porque antes de eso no hay intimidades, como Romeo y Julieta, los dos idealizados. No me puedo ni siquiera acercar a la persona porque lo que tengo es en la cabeza un ideal. Gracias a esta desidealización es como la pareja puede lograr unirse, vamos a decir, e iniciar una intimidad. Elena era una figura muy difícil porque entiendo que ella era durísima en las cosas que venía manejando y una vez que se plantaba en una posición era muy difícil que la abandonara. Y Octavio, entiendo, él iba buscando un camino muy difícil en aquella época, porque hoy en día hablamos de Octavio Paz y entendemos que llegó pero en aquella época era extraordinariamente difícil el manejo de todo esto. Hoy en día hablamos de lo que es el periodismo y todo lo que quiera que se maneja en esta época, pero en aquella época era complicadísimo. Los periodistas casi morían de hambre porque no tenían muchas veces ni para dónde hacerse ni cómo manejar las cosas y tenías que unirte al grupo de intelectuales para que las cosas pudieran manejarse. Parte de lo que hace Octavio Paz es eso y entonces Elena lo critica enormemente diciendo que está abandonando los ideales que ellos venían manejando y empieza a pelear en contra de él. Se da un rompimiento intelectual y este rompimiento intelectual los va llevando al rompimiento finalmente de este matrimonio con una Elena que se manifiesta intransigente contra todo lo que hay alrededor. En el movimiento del 68 ella toma los micrófonos y dice: ¿cómo puede ser que instigaron, convencieron, le vendieron un producto a los jóvenes para que pudieran venir a pelear y a la hora que vinieron a pelear, ¿dónde están esos intelectuales? Corrieron a esconderse y esto es lo que verdaderamente les duele y por eso se vuelven en contra de ella. Decía, ¿dónde están estos intelectuales que los apoyaron? A ver, ahorita después de la matanza, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y en este momento todos hicieron mutis, se quitaron de ahí y entonces ella queda como una figura que ni siquiera va en favor del gobierno, pero tampoco va en contra, es sola. Como que pelea contra todo mundo ella sola y queda a partir de ese momento prácticamente exiliada. Esta es una figura difícil. Ella empieza en este momento, desde luego, porque fíjate que, aunque parezca mentira, vivimos en un mundo completamente masculino, patrilineal. No parece mentira, es muy evidente. Donde una mujer que se divorcia, si hoy en día vemos que una mujer que se divorcia vive una situación muy complicada, difícil, es segregada muchas veces de los mismos grupos, sus mismas amigas que siguen casadas la empiezan a ver como una amenaza y la hacen a un lado. ¿Te imaginas en esta época una mujer que queda divorciada? Voy a decir de un Octavio Paz, que podía haber sido ella una figura, pero que se echa encima a prácticamente toda la clase intelectual en ese momento. Ella queda prácticamente fuera de todo lo que nos podamos imaginar y ella queda exiliada, empieza a ir entre Estados Unidos, París. Ahora hay que recordar y acaba de fallecer su hija Elena Paz, ¿no? Tienen una hija ellos. Y Elena, hija, en más de alguna ocasión hablaba con mucho dolor de que su padre la había abandonado, ¿eh? Le reprochó en varias ocasiones el abandono en el que la tuvo Octavio Paz. Sí, hay cosas y es interesante porque cuando uno trata de hacer y la documentación de todo esto a veces es difícil encontrar la información clara de cómo va todo esto, ¿no? Hablan de cómo Octavio Paz prácticamente o casi toda la vida se fue preocupando por apoyar y ayudar a Elena, que esta es la parte curiosa. ¿Cómo puede ser que una mujer así, que tenía las regalías de todo aquello que venía escribiendo, queda de verdad exiliada? Desprotegida. Sus libros empiezan a dejar de editarse y prácticamente la mandan a un exilio donde recibe cualquier cosa para poder vivir. Octavio Paz entiendo que la ayuda a ella económicamente, en parte, y esto es lo que van diciendo, no tiene uno claro hasta dónde, porque Octavio Paz se siente muy incómodo con ella. Ella era capaz de retarlo en cualquier lugar y de decir cualquier cosa, y esto hacía que Octavio mejor pusiera distancia y no quisiera saber mucho. Y yo creo que se sentía muy incómodo también consigo mismo, consigo mismo. La voz de su conciencia, ¿verdad? No era justo, vaya, no era
justo en el sentido más profundo de la palabra. O sea, una pareja se puede separar y no pasa nada, y cada quien tiene su espacio, su dignidad, y sí, ella fue muy lastimada, ¿no? Sí, fue muy repudiada incluso. Y en este aspecto, fíjate que cuando vemos la figura, Octavio Paz llega a ella y Lacan dice que todos tenemos 8 padres dentro de nosotros que nos van elaborando juicios continuamente. 2, un padre y una madre en el consciente y un padre y una madre en el inconsciente. Y tienen una manifestación, cada uno de esos padres, angélica, donde nos aparentemente apoyan, y una demoníaca, que son francamente terribles. Elena no cree en ella. Esta es una parte terrible, porque Octavio la empuja, la impulsa para que ella empiece a arrancar con todo esto. Ella pelea con todo el mundo un poco por esas figuras, probablemente, voy a decir, introyectadas de unos padres demoníacos que van hablando de todo lo que está mal, que van haciendo críticas de todo, y ella va criticando prácticamente todo como un reflejo probablemente de esto. Y esto hace que incluso ella no pueda volver a ponerse de pie. Ella necesitaba, en principio, me da la impresión de esa figura que al principio era Octavio Paz, que la apoyaba, la impulsaba, y eso hacía que ella estuviera más o menos en una estructura, y después es soltada al piso. Octavio también va viviendo esa parte con un padre y una madre de la misma manera, y en este aspecto Octavio va viviendo una parte terrible o difícil también con un padre que lo abandona, que no se hace cargo y lo deja en la figura del abuelo. Y esto también hace que él se manifieste como un padre que abandona, como un marido que se va de la casa, según esto, para cumplir la función que él cree que debería desarrollar. ¿Usted qué opina de todos estos conceptos? ¿Qué opina de la obra de Elena Garro, de la obra de Octavio Paz? Comuníquese hoy con nosotros, 3030-5326 y 3030-5328. Vamos a ir al corte y regresamos aquí en la vertiente Parejas Legendarias. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Estamos hablando de la pareja Octavio Paz, Elena Garro. Hemos mencionado ampliamente esa Elena Garro llena de fuerza, llena de valor, cuestionadora, que debe, y así fue, resultó altamente polémica, no solo para la intelectualidad mexicana en su momento, sino incluso para la sociedad mexicana. Una mujer que, imagínese esas fechas, si ahora es difícil, imagínese cómo sería en la época en que Elena Garro era una jovencita. Pero también será importante hablar de Octavio Paz. ¿Cuáles pudieron haber sido esos comandos inconscientes? Es lo que tú me decías en este corte. Si tenía el padre ausente y el abuelo primero, fue un liberal juarista. Liberal juarista, exactamente, escritor, periodista, juarista, sí, pero posteriormente, cuando Porfirio Díaz, él se apoya decididamente a Porfirio Díaz, y sus biógrafos, estaba leyendo yo una biografía de Miguel Ángel Flores, en donde habla de que Irineo Paz finalmente apoya a Porfirio Díaz y se convierte, dice, en un intelectual orgánico del régimen dictatorial. Intelectual orgánico del régimen dictatorial. Qué palabras tan grandes, ¿verdad? Fíjate, así define al abuelo, o sea, se acomodaba el abuelo. Se acomodó a ese lugar y él dice, pues yo le apuesto a esto. Con él crece Octavio Paz. Con él crece Octavio Paz, y en un futuro Octavio Paz también va a tender la mano al régimen. Ahora, fíjate que en esos comandos internos que uno va viviendo, tienen un abuelo que se acomoda en el régimen, o como dicen, intelectual orgánico, dictatorial. Y en ese momento, en el caso de Porfirio, y probablemente gracias a que se acomode el abuelo, Octavio recibe esa educación especial, ese manejo especial, una vida diferente gracias a que el abuelo está ahí. Y después el papá va a pelear por el zapatismo y pelea con todo y se va. Tiene ahí dos comandos importantes en el desarrollo de una persona. Uno que está hablando de cómo debe de acomodarse porque es válido para poder seguir adelante en la vida y progresar, y otro que va por sus ideales y rompe con todo. Porque yo me imagino que el padre de él debe haber roto con el abuelo y con todo lo que había ahí para seguir él su propio ideal. Octavio se llamaba también, hijo de don Irineo. Octavio varios hijos. Se acomoda.
Y se acomoda porque él rompe en principio con los ideales que él venía manejando para acomodarse con los intelectuales, que es algo que Elena no le perdona y que Elena lo persigue gritándole cuantas veces puede que ha traicionado los ideales que los dos venían manejando. Sí. Y tiene que ver con este comando del abuelo, que es con quien él crece y que le dice: es válido, acomódate. Y acomódate porque así cuando menos te van a escuchar. Elena dice: yo no me acomodo aunque a mí me exilien, aunque nadie quiera después repetir las palabras que yo digo, pero yo defiendo lo mío. Pero hay un comando también en Octavio Paz de su padre, abandonador, donde él va a seguir las ideas zapatistas. Y es: me voy hasta las últimas consecuencias a defender un ideal. El padre de Octavio Paz. Y ese padre abandonador debe haber dejado también en él una huella donde Octavio Paz debe de haber luchado también enormemente por sentirse incómodo al haber a la mejor traicionado en parte esos ideales para acomodarse. Hay que mencionar algo muy importante. Esto subrayo la fuente, el escrito de Miguel Ángel Flores, publicado el 30 de marzo de 2014. Dice: Octavio Paz Solórzano, ahora el padre de Octavio Paz, regresó a México cuando parecían aquietarse las pasiones en México. Tuvo una vida de frustraciones que buscó aliviar con el alcohol. Aquí tenemos ya un alcoholismo que esto va a incidir profundamente en la personalidad de cada uno de sus hijos y de todos. Ahora, si buscamos detrás, dices, este alcoholismo se desarrolla por la frustración que él va viviendo. Dice: desapego de la familia, actividades erráticas, las balas que habían cegado la vida de Emiliano Zapata en Chinameca, 1919, cancelaron también, nos dice, la hasta entonces brillante trayectoria del abogado y negociador de la causa zapatista. O sea, con la muerte de Zapata, también a él se muere ese espíritu se queda atrapado en un alcoholismo. Sí, y se queda atrapado en el alcoholismo. Quiere decir que si Octavio Paz quiere recuperar o rescatar una imagen exitosa, vamos a llamarla así, pues la única imagen que él puede tomar es la del abuelo. Es la del abuelo. Porque el padre queda truncado todo lo que ahí pasa, que a lo mejor es un poco lo que él ve que le sucede a Elena, y probablemente él, con esa figura de un padre que se va al alcoholismo cuando ve que no puede lograr todos aquellos ideales que había originalmente manejado, él ve en Elena a lo mejor ese rompimiento también y dice: esta situación va a acabar mal. Yo no sé, no tengo elementos, pero aparentemente alguien dice que Elena tiene una descomposición de la personalidad, y quiero decir, sobre todo, ella empieza a sentirse medio paranoica. Y que creo que no es tan paranoica, porque creo que en una fiesta la ven a ella saludar al que mató al presidente Oswald, de Estados Unidos, a Harvey Oswald, sí. Y entonces creo que hasta la CIA la empieza a seguir, sí. Y de verdad todo este tipo de... Era un tiempos muy revueltos, donde Elena era una figura muy fuerte, que yo creo que incluso hasta hoy en día no le hemos dado aquí en México un lugar a esa mujer, y creo que es una figura fuerte, extraordinaria, con una pluma brillante, donde tiene escritos extraordinarios, y no hemos podido darle todavía un lugar. Mira, yo empecé leyendo hace muchos años su teatro, Los perros, La señora en su balcón, en fin, la obra de teatro, la dramaturgia de ella es extraordinaria, pero luego cuando vienes a leer una novela como Recuerdos del Porvenir, te quedas sorprendida hasta el llanto. Esa primera parte donde Francisco Rosas, el general, va a capturar a Felipe Hurtado, y que llegan a ese pueblo, el pueblo está narrando, y de pronto Julia la rescata en medio de una escena realismo mágico, fantástica, te quedas y dices, no puede ser, qué genialidad, y lo sientes, dices, esta mujer es gigantesca. Toda genialidad implica por ahí un estado alterado, diríamos yo, de conciencia en relación con lo cotidiano, ¿no crees? Yo pregunto. Y fíjate que una de las cosas más extraordinarias tiene que ver con esto que tú dices. Una persona desarrolla su creatividad en la medida que organiza la realidad de una forma diferente. Eso. Porque si organizamos la realidad como todo mundo, pues vamos a tener la creatividad de todo mundo. Cuando encontramos a alguien extraordinario es
porque está organizando esa realidad de una forma diferente. Sí, yo diría que aquí es interesante darnos cuenta que si bien su personalidad pudo haber sido una personalidad neurótica, no lo sé, no sé que también utilice yo el término, pero vaya exacerbada, digamos, en una respuesta tal vez exagerada a la realidad, bueno, eso es parte de ese ser genial, independientemente de su relación con Octavio Paz incluso. Ahora, imagina, porque la relación con ella misma, que es la parte a lo mejor más compleja, sí, ella no se da el valor que verdaderamente ella tiene. Es más, es Octavio casi quien rescata y la anima a que ella siga escribiendo, porque ella maneja una autocrítica terrible donde... lacerante, lapidaria. Piensa que no vale lo que ella está haciendo, lo que está diciendo, y lo escribe y sigue escribiendo porque tiene la urgencia ella de escribir. Sí. Octavio empieza a darle un lugar y empieza a buscar que se publique lo que ella va haciendo. Esto hace que tengamos la imagen de una mujer que no cree en ella misma y critica, y si ella se critica hacia adentro, tú sabes cómo va a manejar. Qué terrible. Su contacto con el mundo externo. Sí, porque la aceptación de ti mismo, vaya, en términos muy sencillos y muy claros, el amor a ti mismo. Ese amor a ti mismo tan cacareado, pero tan difícil de llevar a cabo. El amor, sí, tú puedes amar tu parte hermosa, pero hay una parte oscura que uno suele rechazar. Entonces, que todos tenemos. Que todos tenemos, sin duda. Y que ella criticaba terriblemente, y esa misma parte oscura es la que ella critica en la sociedad, sí, en ese México de esos tiempos, en los intelectuales, en Octavio Paz. Ella pelea contra todo mundo, era como si fuera anti todo. A mí lo que me llena de ternura, a propósito ahora de su fallecimiento, es esa pequeña que quedó prácticamente aniquilada en medio de dos egos. Sí. Es dolorosísimo, es una que vivió como la sombra de su madre, como una helenita, de hecho así era, helenita. Y que, ¿dónde está la vida propia de ella? Ella, su propia realización más allá de las figuras. Sí. Es muy doloroso. Tenemos algunas llamadas del público que con gusto, gracias, con gusto vamos a comentarlas todas. Dice Hilda Díaz, nos llama Hilda, un saludo Hilda. Me encanta que hablen con tanto detalle de Elena Garro, porque es una mujer que yo admiro por su trabajo y todo lo que vivió. Sí, Hilda, coincidimos, yo también admiro profundamente. Antonio Uribe, les felicito por el programa, me encantan los comentarios del doctor Chegaray, nos dice Leonor Pacheco. ¿Por qué está vetada Elena Garro? Dice, o más bien fue vetada en su momento, el 68, ya lo hemos comentado. Parece que sus declaraciones causaron comezón en ese momento, en ese México tan golpeado. Dice, yo viví en la Ciudad de México, en Coyoacán, como Elena. Ahí fue donde empecé a leer su obra, nos dice. Sí, yo creo que la mejor manera de rescatarla, entre comillas, si me permite este término, sería ir a su obra. Es evidente su estatura gigantesca y lo que nos legó en la literatura mexicana. Cada una de sus obras, Felipe Ángeles, La dama en su balcón, Los perros, todo esto es teatro, pero sus novelas también, por supuesto, sus cuentos, que son maravillosos. Bueno, Fernando Valenzuela Ortiz, cuando el psicoanalista examina al paciente, a su vez podría ser psicoanalizado por un colega, nos pregunta. Claro, sí. Y te diría que la misma crítica puede ser criticada también por otro crítico, y esto es como si fuera la imagen en espejo que se va al infinito. Sí, Ana María Solís, felicito hoy al ameno programa, es una plática muy interesante del doctor Echegaray, saludos, nos dice Ana María, gracias. Jorge Valencia nos dice, espléndido, ojalá hubiera más información sobre estas dos figuras. Sí, coincido, la verdad es que yo traté desde hace un mes que decidimos el tema, leer muchísimo al respecto, y casi en todas las informaciones se repite un poco lo que ya sabemos, ¿no? Pero sí faltaría información. ¿Cómo fue la infancia exactamente de Octavio? ¿Cómo fue la infancia de Elena? De Elena. Vamos a ir a un corte, volvemos en un momentito con usted, ¿vale? A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Continuamos con el tema parejas legendarias, en esta ocasión Octavio Paz y Elena Garro. Y tenemos algunas otras llamadas del público, como esta de Gonzalo Nicino. Dice, en mi opinión, dice Gonzalo, creo que estos personajes se encuentran ante una encrucijada, o sea, Paz y Garro, con sus ideales personales y de pareja. Ellos se desilusionaron porque los dos perseguían sus ideales, pero se da un rompimiento en estos ideales. Sí, justamente lo que comentábamos. Nora Patricia Larios dice, ¿me recomiendan alguna obra de ella? Por favor, voy a empezar a buscar algo de ella. Qué bueno que... Yo diría, lea
todo lo que caiga a sus manos de Elena Garro, pero por supuesto habrá que leer obligadamente su novela Los recuerdos del porvenir. Los recuerdos del porvenir, que se publica en México en 1963 y que es una novela extraordinaria dividida en dos partes, en donde aparece todo ese pueblo que narra lo que ocurrió en un momento postrevolucionario, cuando un montón de generales de la revolución se instalan, sus queridas viven en el pueblo. Julia es una especie de Helena de Troya que sale al balcón a mirar a todos los demás, entra un forastero, llega un forastero y se lleva a Julia. Esa es una novela exquisita, entrañable para mí, y yo le diría que leyera sin duda Los recuerdos del porvenir. Y también, si quiere leer su teatro, pues Felipe Ángeles, recordar Un hogar sólido, fíjese, Los perros, me parece también, La señora en su balcón. Los balcones son muy presentes de donde se mira lo que ocurre en la sociedad. Es una figura extraordinaria. Esa está muy presente en toda la obra, los balcones, sí. Y es una figura extraordinaria. El balcón era donde iban a ver a la enamorada, era donde llevaban originalmente a los cantores para que les llevaran la serenata. Romántica serenata. Sí, pero no solo aparece el balcón como lugar en el cual se clavan las miradas de todo un pueblo. Cuando Julia sale al balcón del hotel Jardín Real, me parece, y sale ella y todo el pueblo la mira. Yo la comparo con Remedios la Bella o con la misma Helena de Troya. Es hermosísima esta novela, Los recuerdos del porvenir, pero también tiene otras novelas como Testimonio sobre Mariana, alguna otra, y Matarazzo no llamó, esto también, La casa junto al río. Fíjate, yo no la he leído, no la he podido conseguir, así que si alguien la encuentra, me avisa. La casa junto al río, novela también. En fin, pues es una obra de una gran riqueza. Y ya ni mencionar a Octavio Paz, que ha estado en los medios de comunicación todo el tiempo, te habla de su obra, por supuesto, una gran figura extraordinaria. Y en esta parte creo que es justo el poder decir, ¿no? Habla muchas personas de cómo Elena es como la segunda figura en la literatura mexicana de todos los tiempos. Sí. Y que no le hemos sabido dar el verdadero lugar y la dimensión que ella tiene. A diferencia de Octavio Paz, que en vida recibió todos los tributos del mundo, y que tenía lo recordarán en sus programas en televisión, el homenaje que le hicieron por su aniversario en el 84, en fin. Muy criticado por algunos intelectuales, entre otros Juan Rulfo, en una entrevista que le hice cuando vino Rulfo a Guadalajara a inaugurar el kiosco. ¿Se acuerda? Era un centro cultural que inició Anaíla Goldman, que estaba en Vallarta, y que llega Rulfo a inaugurarlo. Y yo recuerdo que lo entrevisté, estaba entonces la señora Guerra, estaba Suni Montoya y su servidora, y conversábamos con Rulfo, y él criticó fuertemente a Octavio Paz. Dice, ahí va en su elefante blanco ese Octavio Paz. Sí, te digo. Ahora, imaginen esta parte que es lo que íbamos comentando hace un momento. Una persona va desarrollando una estima. Una autoestima, de acuerdo al diálogo interno que va manejando, y aparentemente eso proyecta hacia el exterior. Y podemos estar seguros que cuando hablamos de los dos, vemos a un Octavio Paz que logra un amor enorme hacia sí mismo, y que lo podemos ver de repente con un ego enorme, ¿no? Decían, a lo mejor repartiendo bendiciones y extraordinario, y vemos a una Elena autocrítica hasta el cansancio, autocrítica, que se hace odiosa a la gente porque continuamente está señalando probablemente en dónde están fallando, lo que están haciendo mal, y esto hace que sea una figura odiada. Yo pienso que es tal el coraje que ella despertó en la intelectualidad de esa época, que aún incluso hoy no ha logrado recuperar y ponerse de pie la obra que ella tiene, que es extraordinaria, aún hoy, por lo que ella fue manejando y haciendo desde aquella época. En efecto. Y si a todo esto le sumas ese haberse simbrado el México del 68 y el núcleo mismo de Octavio Paz, no podemos olvidar que Octavio Paz renuncia en ese momento era embajador de México en la India, y él renuncia, hay que recordarlo así también, y bueno, y todo esto que surge y que emerge de un momento tan doloroso para el país causó cambios enormes.
Sí, porque es un movimiento, déjame decirte, y todavía hoy en día a lo mejor no lo dimensionamos claramente, fue un movimiento, ese movimiento del 68, terrible en todos los aspectos por todo lo que significó, genera una herida brutal de la que a lo mejor incluso hoy en día no nos hemos logrado todavía recuperar claramente. Sí, Elena pone el dedo en la llaga. Y pone el dedo en la llaga señalando, porque no solamente señala, voy a decir lo que es obvio, ¿no? Porque la matazón de estudiantes fue terrible, sino pone el dedo en la llaga diciendo, a ver, ustedes instigaron a que fueran a luchar, ¿dónde están ahora? Sí, yo creo que pues Elena Garro es una figura gigantesca de las letras que habría que recuperarla en pleno. Y el panorama no está muy poblado en ese sentido, ¿eh? No. Es importante rescatar esta figura que, insisto, cada vez, afortunadamente, cada vez más se valora su obra y cada vez más regresa al escenario de la vida literaria de nuestro país, pero durante muchos años fue silencio, fue un silencio muy doloroso. Enorme. Gracias, Tere Sánchez Anaya, disfruto muchísimo. Dice el programa Josefina Llera, estoy embelesada escuchando al doctor Echegaray, nos dice Pina Llera, muchas gracias Josefina. Guillermina Espinosa, un saludo a Yolanda y el doctor Echegaray, muy interesante el programa, excelente idea de hablar del matrimonio, me identifico con la tremenda compasión de esa niña atrapada entre dos egos, nos dice, sí, ¿algo más quieres decir? Decíamos, y hay un documento que leía donde habla Carballo, y refiriéndose a ella dice, Elena era una mujer guapa, pero cuando hablaba se transfiguraba y algo la hacía ser la mujer más hermosa, más inteligente, más etérea, la que decía las primeras y las últimas palabras en una reunión. La literatura era una antes de Elena Garro y otra después. En el campo femenino, Elena es lo que Octavio Paz en el masculino, uno de los grandes escritores de todas las lenguas a finales del siglo XX. Muy bella descripción esta. Era guapa, dice, pero al escucharla hablar se transfiguraba. Todavía. Era una mujer muy inteligente, con muchísimos estudios. Hablaba no sé cuántos idiomas, pero era una mujer muy, muy inteligente. Bien, me indica Ángeles, y lo voy a hacer con mucho gusto, que les invite a todos ustedes al aniversario del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara. Y nos están invitando en esta temporada de primavera, hoy, a la presentación de Hugo Gracián en la guitarra con el siguiente programa, Reverie de Giulio Regondi, Nocturno para guitarra sola, un gran solo de Fernando Sor, Andante y Allegro de la sonata número 2 para violín solo de Johann Sebastian Bach, también después del intermedio, gran sonata heroica de Mauro Giuliani y tema y variaciones de Manuel María Ponce y finalmente una obra de Edino Krieger, esto en la guitarra, hoy por la noche en el Museo Regional de Guadalajara que está ahí en Liceo 60, es entrada gratuita por supuesto para todos ustedes, entonces un concierto de guitarra esta noche con motivo de la temporada primavera 2014 del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara. Con mucho gusto paso la invitación para que todos ustedes, los que puedan, su agenda se los permita, pues visiten este lugar. Pues llegamos prácticamente al final del programa. A todos los amigos que nos escuchan y que nos escuchan en Estados Unidos o en Canadá, que afortunadamente siempre pueden oírnos por la red, bueno, también les diré que desde cualquier celular en Estados Unidos, usted puede escuchar la plataforma de C7, puede escuchar nuestro programa marcando desde cualquier celular 712-432-9922. Usted marca y empieza a oír la radio, como por radio, a través del celular. Esto es algo importante para que nos reciban los amigos, los colegas, los paisanos que están allá también, ¿no? José María, muchas gracias por tu presencia. Fue un gusto conversar contigo de nuevo hoy sobre Elena Garro y Octavio Paz. Gracias, que nos das la oportunidad de abrir una pequeña ventana para hablar de esta mujer maravillosa y extraordinaria, esposa de una de las figuras más extraordinarias en la literatura. Y que habrá que buscar darle un sitio, un lugar. Claro. Amigos, es todo por hoy. Gracias a los compañeros, Víctor Hugo Barbosa El Barcha, a Claudia Fernández, gracias Claudia, Ángeles Rodríguez, gracias Angelito, y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este programa mañana, Jueves de Cine. Hasta entonces, buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.